Nuestra hermana Flor, Dios te bendiga, madrecita, el Amén. micrófono es Amén. tuyo. ¿Me escuchas bien? ¿Aló? Exactamente. ¿Sí? Ok. Bueno, pues buenas noches. Primeramente a Dios le doy la gloria y la honra y a ustedes por permitirme compartir la palabra del Señor. Pues yo traigo un tema bastante, podrán decir ustedes muy atrás, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero el Señor dice en su palabra que lo que fue es ahora. Entonces, eso me inquietó mucho y el tema es limpia tu casa. Así se llama el tema. Pero vamos a empezar hablando y les quiero hablar un poquito sobre la lepra. Se basa en la lepra, pero tenemos que ir viendo cómo el Señor va explicando detenidamente lo que es la lepra. Quiero, quiero leerles lo poco que yo pude em, aportar y estudiar un poquito. Y, y empieza así. Les voy a leer como inicio de la predicación. Dice, la lepra es una enfermedad inmunda y muy temida que se manifiesta de diversas maneras y que en la Biblia se designa por el término griego lepra. Hoy día, hoy día, la lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen. El bacilo se reproduce muy despacio y en el periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. La lepra mencionada en la Biblia en las escrituras no se limita a la enfermedad que actualmente se conoce por ese nombre, pues aquella no solo podía afectar a los seres humanos, sino también a las vestiduras y a la casa. ¿Qué les parece eso? Eso lo encontramos en Levítico 14. Ahí está toda la historia. En el cuerpo, la ley Jehová la ley de Jehová proveyó a Israel información de cómo podía diagnosticar un sacerdote la lepra. Mire qué interesante porque Jehová proveyó a Israel la información de cómo podía diagnosticar un sacerdote la lepra y distinguir entre ella y otras afecciones de la piel. En Levítico 14, esto es solo por información. En Levítico 13, del 1 al 46, se puede ver que la lepra podía empezar con una erupción, una costra, una mancha, una cicatriz causada por una quemadura. A veces los síntomas eran muy claros en la zona afectada. La enfermedad era más profunda que en la piel y se declaraba inmune. Y se impone un periodo de cuarentena y con inspección de un sacerdote quien determinaba lo que al final debía hacerse. Basada en la cuarentena, el sacerdote podía declarar a la víctima limpia. O todavía no, ¿verdad? Eso lo encontramos en Levíticos 13. Pues eso exactamente es lo que a mí me llama mucho la atención porque ahora se conoce de otra forma. Antes se diagnosticaba que tenía lepra después de 2 años de los síntomas. Se puede imaginar, pero ahora en este tiempo son 5 años. Así que en el principio, a quien le pidieron una señal, vamos a recordar un poquito historia pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan que Moisés, Jehová lo eligió como líder para sacar a Israel, ¿verdad? Del cautiverio. Pues resulta de que a Moisés no le creían que Jehová era el que lo había escogido a él. Entonces estaba esa controversia
Entonces dice Jehová, le dice, ustedes se recordarán porque todas leemos Biblia, ¿verdad? Y esa historia, pues hasta de niñas, la vimos en alguna ocasión. Entonces, le dice Jehová, mete tu mano debajo de tu manto, ahora sácala y muéstrala al pueblo. Y pues le mostró una mano con lepra, enferma, dice que era tan blanca como la nieve. Y luego le dice, métela de nuevo y la mete de nuevo y ahora le dice, sácala y muéstraselas. Entonces, lo que había ahí ya estaba sana, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces lo que tenía el pueblo era que tenía falta de fe, o sea, eran incrédulos. Ellos no creían que Jehová podía escoger a Moisés para eso. Pero no solo él, en el transcurso del tiempo, en Segunda de Reyes 7:3, no lo busque porque solo estoy informando. En el tiempo de Eliseo, recordemos que muchos estaban enfermos de lepra y lo que más faltaba era la fe. Entonces, todavía Jesús en Lucas 4:27, él dice que, que en el tiempo de Elías faltaba mucho la fe. Y eso me llama muchísimo la atención porque en este tiempo, en este tiempo, hay mucha falta de fe, mucha falta de fe de decir si él es Jehová, si Jesús hizo esto, hizo lo otro, pero solo lo creen, pero no hay fe. En este tiempo dice el Señor que eso también va a faltar. La fe por eso va a apostatar muchos, ¿verdad? Y también está en la lepra como orgullo. Veamos la lepra como orgullo. Ustedes se recordarán a Naamán, dichoso Naamán, porque dice, esa sí se lo dio. Segunda de Reyes 5:1. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, oigan eso, valeroso en extremo, pero leproso. O sea que lo estaban idolatrando, porque era valeroso en extremo. Entonces él se sentía, obviamente, ahí sí que extremadamente bueno como para que todos le homenajearan, él pasaba y le rendían prácticamente culto, ¿verdad? Era un soldado valiente y podía ser lo que fuera de valentía, de destacarse, de haber salvado a Siria, dice ahí, ¿verdad? Pero era leproso. Y el Señor, a mí me gusta la historia porque el Señor cuenta, en la palabra del Señor cuenta que por una niña que ellos se la llevaron para que sirviera en casa, lavando su ropa, se dio cuenta que su amo tenía lepra y se dijo a sí misma, si supiera que en Israel hay profeta de Dios. Eso es hermoso, eso es hermoso, porque entonces él fue a ese lugar y ustedes saben la historia, ¿verdad? Él no se quería meter en ese río tan sucio 7 veces y en fin, lo convencieron y lo hizo. Pero él, tan agradecido, quería pagarle a Eliseo, ¿verdad? Su bondad, su curación, su milagro, él le quería pagar y llevaba de todo, telas finas, vestuario, llevaba cosas de oro, de plata, y llevaba dinero, él lo que quería ser agradecido y darle a él, ¿verdad? Pero esa tentación hizo que su siervo Jesse cayera en codicia. Y qué triste, lo dice la palabra del Señor, se los voy a leer, dice Segunda de Reyes 5:27, nueva traducción viviente, dice, por haber hecho esto, tú y tu descendencia sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve
Ustedes se recordarán que Jesse le dice al profeta que por qué no recibió eso y él le dice que no, ustedes lo pueden seguir leyendo. Él le dice que no porque no era el tiempo de recibir nada. Pero Jesse se deslumbró y fue tras Naamán. Y cuando Naamán lo visualizó, paró los carros y, y llegó y oigan lo que le dice este Jesse. Llegaron dos forasteros, dice mi amo, y no tiene que darles. Así que le da, Naamán le da el doble de lo que le iba a dar. Y porque le dice que llegaba de parte del profeta a pedir eso. Y cuando regresa, el profeta Eliseo le dice, ¿dónde estuviste, Jesse? Entonces le dice, aquí no he salido. Y el profeta, recuerdan que le dice, ¿acaso no estuve yo? ¿Acaso no estuve yo cuando Naamán te dio las cosas? Y llegaste en mi nombre, parafraseando, ¿verdad? Le quedó tan mal, le fue tan mal a Jesse, porque por eso el Señor le dice, por eso el profeta le dice, por haber hecho eso, tú y toda tu descendencia sufrirán la lepra de Naamán, pero no para un ratito, le dice para siempre, él y su descendencia. Y la verdad que eso me cautivó porque muchas veces nosotras cometemos errores, posiblemente antes cuando no éramos cristianas, pero aún todavía podemos cometer errores. La tentación nos deslumbra y no nos ponemos a pensar que arrastramos a nuestra familia. Y eso da tristeza, que por culpa de uno venga su descendencia a pagar lo que hizo uno algún día. Jesse, el servidor de Eliseo, probablemente él iba a heredar el manto, pero la codicia lo llevó a un mal camino, no solo a él, porque ahí dice la palabra del Señor, para siempre tendrá lepra, no solo él, tu familia también. Pero hay una lepra en nuestra casa que realmente podríamos detectar más adelante, la lepra en nuestra casa. En Dios primero que usted y yo no tengamos lepra, pero aún si tuviéramos lepra en nuestra casa, entonces veríamos qué hacer, buscaríamos qué hacer como cristianas que somos. Porque si el Espíritu Santo le dice algo aquí, como que si no me siento bien, huele como a alcohol, a un incienso, huele a desagüe, alcantarilla o qué sé yo. Entonces, si ustedes sienten que algo está pasando, yo estoy segura que algo está pasando porque el Señor le hace sentir y discernir eh, lo que está a su alrededor. Y en Levíticos 14 dice esto. Eso sí, si quieren, abran su Biblia. Levíticos 14 y voy a leer 33 al 35. Levíticos 14 del 33 al 35. Y dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando lleguen a Canaán, la tierra que él doy como posesión, puede que yo contamine como alguna de las casas de su tierra. El, el propietario de esa casa así deberá acudir al sacerdote y decirle, parece que mi casa tiene algún tipo de lepra. A mí me confronta esto, le digo, ¿por qué? Porque antes eran las casas y conquistar la tierra de Canaán, porque ahí el Señor ya le dio la tierra de Canaán. Pero el Señor dice, eso es lo que yo deseaba mientras ustedes pasaban el desierto y sabemos historia, ¿verdad? Pero a mí esto me, me voló la mente, de verdad, porque yo dije, ¿cómo que el Señor va a herir algunas casas y va a hacer que brote moho?
si lo vemos espiritualmente, porque lo que es, lo que fue, ya es ahora. Y nosotros somos de aquí en adelante hasta que el Señor venga. Y yo espero que ustedes también lo esperen en un arrebatamiento. Cuando Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo y nos convirtió a nosotros tabernáculo, nos convirtió casa de Dios, nos convirtió templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, a mí, créame, se me voló el pensamiento y yo digo, ¿cómo así? Porque dijo, no todas las casas, dijo, alguna casa, miremoslo, espiritualmente de aquí en adelante. Y van a ver lo que el Señor nos quiere regalar. Tal vez usted ya lo vio. Y yo no estoy descubriendo nada nuevo, solo que les doy el rema, que por este versículo leyendo la palabra, eso resaltó en mi mente y eso me hizo estudiar y hacer para ustedes y la gloria de Dios este, este estudio. Así que el propósito del Señor es que juzguemos nuestra casa. Es literal, mi hermanas, es literal lo que dice la palabra del Señor. Lo que importa somos nosotros, cómo estamos por dentro, porque el Señor lo que quiere es llevarnos a nuestro Canaán espiritual, a la eternidad, a la casa de Israel, pero Él nos quiere limpiar. Él nos quiere limpios. Él quiere que esté su casa, que somos nosotros, limpios. Y qué hermoso, porque si nos ponemos a pensar, no sabemos qué heredamos como Jesse. ¿Qué hicieron? Ustedes recuerdan, si saben, la epigenética es más allá de la genética. Entonces, ¿quién sabe qué hicieron? La epigenética muestra hasta lo que a puerta cerrada se hizo. Y eso de verdad que es confrontativo para hoy día. ¿Qué es lo que estamos padeciendo nosotros? ¿Por qué tenemos una enfermedad? ¿Y cómo es eso que mi mamá me la heredó? Porque mi mamá padeció de tiroides, yo también. Eso es lo que tengo, que padeció del hígado y tiene enfermedades pancreáticas y etcétera. Y también nosotros la tenemos. Yo no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se hereda como se heredan las enfermedades. Por eso yo recomiendo que cuando se trata de eso, es mejor hacer un árbol genealógico donde diga mi abuelita, mi tatarabuelita, mi tataratátara padeció de esto, pero yo en Cristo Jesús voy a anular todo porque el Señor ya me limpió y tengo que tener la fe, una fe de, de convencimiento al 100%. Y con esto quiero decirles, el otro día me tocó predicar en la iglesia y hablé de la fe. Y el Señor nos da, y voy a abrir ese paréntesis, ¿verdad? El Señor nos da una medida de fe a cada quien, porque si ustedes se recuerdan a la pinocericia, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Bueno, la mujer esta que llegó a pedirle pan al, al Señor y le dijo, no es, el pan es para los hijos. Y ella le dice, pero hasta los perrillos comen las migas. Y él le dice, grande es tu fe. Y si vemos más adelante, eh, está Pedro. Y cuando el Señor le dice, camina, y él camina, y le dice, varón de poca fe. Entonces, wow, ¿qué hacemos? Tirofenicia se llama la mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es la fe de nosotros? Tiene una medida. Y yo siempre digo que la medida, el Señor nos pone una medida, pero hay que construirla. Hay que construirla, hay que seguir edificándola, hay que incrementar la medida de fe. Pero muchos no saben hacerla. Y es que la medida de fe no es como no creer. Yo tengo la fe, yo creo, yo tengo la fe, pero ¿en qué medida la aplicamos? Y yo pienso.
que la fe es como aquel tubo que ponen en las ferias y que adentro tiene una bola que cuando martillan el aire hace que suba. Si usted martilla duro, esa bolita se da hasta arriba y le marca, ya sea que gane o que pierda cuando hacen eso. Yo pienso que así es la fe, que uno debe de darle todo el 100% a la fe para que en ese momento se suba y logremos el milagro que el Señor quiere. Porque no todas las situaciones son las mismas, ¿verdad? Entonces el Señor en su palabra también dice, yo regresaré y será que voy a encontrar fe en la tierra. Y eso de verdad que es bien confrontativo. Así que no me quiero tardar tanto porque hay tanto que hacer, ¿verdad? Pero tanto que exponer. Pero yo les quiero decir que nosotras tenemos que limpiarnos. Pero ¿cómo, hermana Flori? ¿Cómo nos vamos a limpiar? En la Biblia encontramos la administración. Yo encontré varios. La administración, la Santa Cena, está la confesión de pecados, la palabra de Dios, la alabanza, la oración, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es hermoso. Para las que no lo tienen, añórenlo. Pónganle toda medida de fe que van a ser bautizadas. El ayuno es una fuente de limpieza. La adoración, aunque ustedes no lo crean, libera, nos limpia. El bautizo en agua, no digamos, después de que recibimos al Señor, Él nos dejó limpiecitos. La acción de gracias. Hay varias formas de limpiarnos nosotros como el cuerpo espiritual de Cristo, ¿verdad? Como la casa de Él. Y mire que encontramos en Levítico 14:41 al 47. Esto es bien interesante. En Nueva Traducción Viviente tengo yo. Dice, entonces se deberá raspar para lo que fue antes, ¿verdad? Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en un lugar impuro fuera de la ciudad. ¿Cuál es el tratamiento para nosotros, hermana? Reconocer que somos pecadoras y que a cada rato podemos pecar sin darnos cuenta de pensamiento, de omisión, pecar en nuestro corazón por intención. Hay muchas formas, ya les dije las que están arriba, antes de esta. Y cuando ya la casa esté limpia, en Levíticos 14:42 dice así, se traerán piedras nuevas en lugar de las que han sido quitadas y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido usadas y recubiertas con yeso, estoy hasta el 45, ¿ok? En el 44, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Madera de yeso, Maderas y yeso deberían ser llevadas afuera de la ciudad al lugar destinado como ceremonialmente impuro. En el 46, los que entran en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer. Y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Ahora, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a verlo espiritualmente. No sé si me están viendo o me salí, Señor de los cielos. Ay, si alguien me puede decir, Sí, por amado, favor, sí. ¿me salí?
No, estás en línea, mami. No, bueno, bueno. Lo que sí es que no me miro, pero voy a seguir. Muy bien, gracias. Ahora lo que yo les quiero decir es algo hermoso que el Señor me regaló, hermano. Hermoso y lo vamos a leer porque pasa espiritualmente. Voy a volver a leer parte de estos versículos en el Levítico 14 en adelante. Lo voy a leer, pero quiero que vean algo, porque esto el Señor me lo dio así, ricamente. Así que dice, Levíticos 14:42, se traerán piedras nuevas en el lugar de las que han sido quitadas y volverá a cubrirse las paredes del yeso. Aquí es donde empezamos. Vamos a ver el ciclo de los espíritus inmundos en el 43. Y dice así, sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, en el 44, y el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Este es un ciclo. Lo que les acabo de hablar es un ciclo. Ahora sigamos adelante. Si encuentran que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave. Este, este es los 7 espíritus inmundos que regresan cuando ha sido limpiada la casa. Lo vamos a concatenar con Mateo más abajito. Ahora solo vean, porque dice, sí, ha sido afectada con un moho grave. O sea, 7 espíritus peores regresaron a la casa y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, madera y eso deberán ser llevadas fuera de la ciudad al lugar designado. ¿A qué lugar designado? Al desierto, como ceremonialmente impuro. Esto es hermoso, hermoso, porque mira lo que dice, lo vamos a concatenar. Yo no sé, yo no me veo, pero no sé si ustedes. Bueno, sigo porque el tiempo avanza. Mateo 12:43 al 45. Mire ese enlace que hace el Señor. En aquel tiempo fue en el Antiguo Testamento lo que es Levítico y ahora en el Nuevo el Señor nos lo dice de nuevo. Solo que con espíritu, lean. Mateo 12:43-45, nueva traducción viviente, voy a leer. Y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. Está hablando de la casa, hermanos. Está hablando de nuestro tabernáculo. Por eso yo concatené la casa de Levíticos con nosotros en este tiempo, con nosotras. Así que, el 44. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Ay, hermanos. Así nos dejó el Señor. Así es como nos limpiamos antes. Si teníamos algún pecado, mis hermanas, se lo entregamos al Señor, nos arrepentimos, Él nos perdonó, pero tengamos la fe que nos perdonó. Por eso les hablé un poquito de la medida de fe. Creamos que Él nos limpió y Él nos perdonó, porque quedamos nuevamente limpios. Y cuando ese espíritu regresa, por eso les dije, el ciclo regresa y encuentra la casa limpia, barrida, ordenada, hasta decorada. Entonces el espíritu regresa. Oh Dios. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona quedará peor que antes. ¿Acaso no decía Levíticos eso? La casa se queda peor, con un moho peor. El Señor me mostró lo de Mateo. Mira, yo estoy
tan agradecida con el Señor porque me lo dio así que me voló la mente, de verdad. Yo dije, esto me suena a Mateo y los espíritus, ¿verdad? Que dice la palabra. ¿Y cómo funciona esto, mis hermanas? Ustedes dirán mis hermanas, pero ¿cómo así? Pero sí pasa, mis hermanas, pasa. Hay cíclicamente y hay casas que se contaminan. Hablemos de una casa literal, nuestra casa. Si vamos a vivir a una casa que rentamos, tenemos que ungirla. Tenemos que orar antes, ungirla, llamar a su sacerdote, que es su pastora o su líder. Y que de todas formas el Señor ya nos dio el poder de, de, de amarrar y desatar. Entonces, nuestra fe tiene que ser sí, amén, porque el Señor nos está diciendo, te di el poder para sacar a los espíritus inmundos, para limpiar tu casa. Hagámoslo, hermana. De verdad, mira, eso para mí no va. Y las personas que compran ropa, yo no estoy en contra de eso, pero hay que ungirlas, hay que lavarlas, ungirlas con aceite y vino, como el Señor se lo ponga en su corazón hacerlo. Pero hay que hacerlo, no solo, ay, qué bonito, me lo pruebo y no saben ustedes qué trae, porque antes no solo era el cuerpo humano, sino que también la vestidura y las casas. Y me llamó la atención esto de verdad, esto de verdad que este quedó sembrado en mi corazón, porque yo digo, cierto, cierto, para la gloria de Dios. Yo esta casa donde estoy vine a ungirla, vine y dije, Señor, dame la casa que tú quieres para poner mi negocio. Y venimos a verlo y abrir sus oídos y escuchar aquello que le sube, si es la casa, no es la casa, muéstrame, en fin. Y cuando el Señor ya nos mostró que sí era esta casa, cuando hicimos el contrato, vine a ungir pared con Paula, mi hija, pared con pared, todo bien ungido, cercada, dedicada para el Señor. Es tremendo eso cuando uno tiene la revelación. Fíjense que Levíticos 14:33 fue lo que realmente despertó a mí a estudiar esto. Yo antes he hablado sobre la lepra, pero hoy el Señor me regaló esto tan hermoso, así que esto es pan caliente. Mira, este versículo, el versículo de Levíticos 14:33 al 34 dice, este fue el que me motivó a buscar esto. Y dice, luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando llegue a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine como algunas de las casas de su tierra. O sea que el Señor nos va a dar una tierra, pero quiere que nos limpiemos, que seamos vasijas de honra. Quiere que cuando de nuestra boca salga, ya no salga muerte, sino que vida. Quiere que seamos amor y quiere que tengamos fe al 100 en el momento que lo necesitemos. ¿Y saben qué quiere decir Canaán? Dice, búsquelo el significado. Persona de tierras bajas, mercaderes del evangelio, mercader traficante también. Dice, complejo de inferioridad, mercaderes del evangelio se encontraban, que venden sus dones y se alquilan por precios incircuncisos sin pacto. Ustedes recordarán, me viene ahorita a mente aquel, ay, no recuerdo el nombre, pero ustedes se recordarán porque el Señor me lo pone ahorita en la mente, aquel que pensaban que era sanador y tenía engañada a la gente, pero era un hechicero. Y entonces me recuerdo que era Pablo o algo así que llega y lo descubre y quiere que él le venda lo que el apóstol tenía en ese tiempo. A eso se refiere. Recordemos que en Génesis 14:3 eh, le dicen maldito por el pecado de Can.
En Josué 17:3 dice, son esclavos para siempre. ¿Con qué maldición? Recordemos que Can conoció la desnudez de su padre, Noé, y la divulgó a sus hermanos. Ay, hermano, eso de verdad que a mí me apasionó estudiarlo, me confrontó. Yo dije, Señor, muéstrame, escudriña mi corazón, sácame lo que está escondido, porque yo quiero que mi descendencia sea libre de todo lo que hicieron mis antepasados. Pero hay una lepra que también me llamó muchísimo la atención, y es la lepra que se llama, déjeme ver, la lepra eh, que se llama tuberculosa. La lepra que se llama tuberculosa, y lo vamos a ver espiritualmente. Dice que esa lepra empieza con comerse todo el tejido blando, lo que es el cartílago, degenera la mucosa de la nariz, pierde el sentido del olfato. Esta persona que ya no puede oler, no sabe diferenciar la atmósfera de la que lo rodea. No siente nada y piensa que todo está bien cuando todo está mal. Esa glándula afecta también las glándulas sudoríparas porque no retienen el agua. Y eso, wow, dije yo eso, y hay, díganme ustedes, cristianos que conocemos en nuestra vida atrás, ahora mismo, o lo que vemos, que hay personas lo hacen todo sin tener sus sentidos despiertos, sino que parecen dormidos. Eso es lo que quiere el enemigo en este tiempo, quitarnos todo lo que él quisiera. Y está agarrando a la juventud, de verdad, a los jóvenes. Y lo triste es que todos nuestros sentidos también funcionan espiritualmente. Por eso les digo, si ustedes sienten que su ambiente hay algo que no está correcto, sí, solo sí, así es. Busquen qué es, porque debe de haber algo. Porque el Señor dice en Jeremías 2:13, ya casi para terminar, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Hermanos, ya con eso terminé. Pero yo les quiero decir que los hay, hermanos. Oremos por todos esos para que el Señor le revele la verdad, que nos agarre despiertos, porque parte de las señales de los últimos tiempos es esta. Vendrán los engañadores, maestros y profetas. Tenemos que estar sensibles, tenemos que tener abiertos nuestros oídos, tenemos que oír el Espíritu Santo. Tenemos que tener nuestra fe y que nuestra fe no tambalee. Dice el Señor en su palabra que su sí sea sí y su no sea no. Ya no tenemos nada que ir a ver con las tinieblas. Si les invitan que ahora ya viene el calor, bueno, aquí en Chicago, eh, y es tiempo de hacer un churrasquito, un asadito y que venite, que ya que porque eres cristiano ya no te acercas y que qué sé yo. Que sea no, mis hermanos. No nos contaminemos. La luz no tiene que ver con las tinieblas. Y si vamos porque es pariente, nuestros papás o X persona que le queremos, pues vayan un rato. Miren lo que hacen, pero no hagan lo que ellos, dice la palabra del Señor. No hagamos lo que hace el mundo. Observemos nada más porque tenemos que saber en qué está. Pero esto, de verdad que espero que lo veamos más espiritual. Y hay más, pero por cuestión del tiempo. Hay más lepras. Pónganse a leer y van a ver. Aquellos 10 hombres, ¿sabe? ¿Sabe que aquellos 10 hombres que el Señor sanó, que vinieron, 10 hombres desde lejos le llamaron al Señor y le dijeron, límpianos.
Y ellos dicen, pues queden limpios, preséntense al sacerdote. Se fueron caminando y solo regresó uno. Este está en Lucas 17:11 al 19, se los voy a leer. Dice, mientras Jesús seguía el camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia y le gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y les dijo, vayan, preséntense a, a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. En el 15 dice, mire, esa pregunta también me puso en qué pensar porque dice, uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre, presten atención, era samaritano. Y Jesús, pero presten atención, era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Una medida de fe que haber tenido el samaritano. Solo les quiero hacer recordar que los samaritanos no era una mezcla entre samaritanos y otras tribus. Y ahí no tenía sacerdote, porque el Señor le dice, vayan. El Señor preguntó aquí, como quien dice, ¿están prestando atención a lo que estoy diciendo? Porque el Señor les dice, en el 14 al principio dice, Jesús los miró y les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Pero el único que vino fue este, que era samaritano. Él no tenía sacerdote, pero él recurrió a Jesús de regreso para darle la gloria y la honra, porque reconoció que más adelante iba a ser Melquisedec. Es hermoso eso, al que nosotros le diezmamos, al que nosotros ofrendamos. Hermoso esto. Él lo reconoció, tuvo un momento de, de revelación. Esto de verdad que fue otra cosa que yo dije, wow, a veces leemos la palabra del Señor solo por leerla, para que nos limpie. Tenemos que leerla suavecito y que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra. Así que y hay muchas lepras ahí, pero lo que el Señor me regaló preparando esto para hoy día, el Señor nos regaló esto hermoso. Presentémonos a Melquisedec. Pongámosle todas nuestras penas, tribulaciones, si usted lo que quiera, pero más que todo, escudriñemos nuestro corazón, digámosle, Señor, ¿qué hay por esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay que tengo que a ti no te gusta? Limpiémonos, dice la palabra del Señor, porque Él quiere a una iglesia, a una novia limpia, resplandeciente, y las arrugas que Él dice también que sin mancha y sin arruga es parte de la generación. Nos está indicando las arrugas son nuestros ancestros. Así que pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos muestre. Así que quiero orar un momentito dándole la gloria y la honra al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has permitido de trasladar lo que tú me regalaste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno, Señor, que cada oyente, el que va a ver después por diferido, a los que están conectados como yo, Padre, te ponemos, Señor, nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre en sueños, visiones, enfermedades que nos haga saber de dónde vienen, Padre. Si es nuestra casa, Señor, cércala.
que no haya ninguna grieta, Señor, ni para que no entre ni una maldad, ni un espíritu inmundo, Señor, porque creemos y tenemos la fe que tú nos limpiaste, Padre, y seguiremos limpiándonos, Señor, porque tenemos una generación que te adora, Señor, por fe, Señor, para los que tienen familias que no son cristianos todavía. Tu palabra dice que yo y mi familia le vamos a servir. Pongámosle fe. El Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, adorarle, alabarle y poner en acción nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho hoy. Bendice a mí, Señor. Es hermoso, Señor, lo que hace. Yo lo bendigo en tu nombre, Señor. Que se conecten más, que hayan más hermanas que puedan predicar de tu palabra, Señor. Y las que no se atreven, Padre, dales ese de nuevo, dales esa fe, porque a todos nos diste el poder para hablar de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos.